Buenas tardes, le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes una palabra, y le voy a pedir al Señor que obre en el corazón de aquellos que van a escuchar este mensaje, para que nos pueda nutrir con conocimiento y ese conocimiento produzca en cada uno de nosotros una mayor fortaleza en la fe, para que podamos agradar y conocer más de Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y les voy a invitar a que podamos compartir en la Biblia, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, como título tengo Pablo defiende su ministerio. Le doy lectura. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Podemos observar en esta introducción de la carta que está redactando Pablo, que señala a algunas personas que están levantando un prejuicio contra Pablo, ¿no es cierto?, contra el evangelio que Pablo está transmitiendo a las personas. Están juzgando, están viendo a la persona en sí y sacando una conclusión a la ligera de la labor que Pablo estaba haciendo. Pero Pablo dice, algunos nos ven como si anduviésemos en la carne. Pero acá Pablo empieza a explicar esto. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y empieza a explicar porque aunque andamos como personas a veces ordinarias, en lo espiritual tenemos herramientas poderosas en el Señor, en un evangelio poderoso que se nos ha manifestado a aquellos que el Señor ha decidido escoger, ha derramado su gracia para que usarnos como instrumentos en el Señor, en el Evangelio de Cristo. Entonces, muchos nos ven, como veían a Pablo, que tenemos una vida natural y nos encargamos de las cosas a diario como cualquier persona. Tenemos frecuentemente situaciones que resolver, preocupaciones, tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos que pensar en cómo vamos a ir organizando nuestra vida y ordenando nuestra vida, nuestra situación para servir a Cristo y también, para vivir nuestra vida terrenal. Es un equilibrio, pero acá entra lo especial que Pablo les anuncia a aquellas personas que nos ven como personas quizás que no tenemos nada para ofrecer, pero en realidad lo que tenemos, no lo tenemos según la carne, sino que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu. Son armas, son herramientas. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios nos ha puesto en nosotros sus instrumentos para que transmitamos el Evangelio. Y lo que tenemos de especial es que el Señor ha puesto a nuestro alcance las armas y las herramientas para combatir la destrucción, para combatir a esas fortalezas que se levantan contra las personas, a esas
dificultades que llevan a una persona por los caminos de perdición y lejos de Dios. La tristeza, la depresión, la soberbia, la falta de perdón, el egoísmo, las vanidades de la vida. Entonces, el Señor en nosotros lo que puso de interesante son aquellas herramientas que nosotros usamos en el nombre de Cristo para derribar toda altivez que lleva el ser humano, todo argumento que se establece en el corazón del hombre para llevarlo a la perdición. Esto es lo que hace especial al apóstol que estaba anunciando y estaba trabajando para la gloria de Dios, así como hoy también lo hacemos cada siervo que anunciamos la palabra de Jesucristo. Entonces empieza a explicar, esto que nosotros tenemos son armas que el Señor ha puesto para combatir una guerra espiritual que no es en la carne, sino poderosa en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué les quiero decir en esta tarde? Si alguno cree conocer a Dios, abra su mente y su corazón, porque también nosotros conocemos a Dios. Y lo que venimos a anunciar es un evangelio, es la palabra viva y eficaz, es la voluntad de Dios que está en cada libro de la Biblia y se revela no por la carne, no por el conocimiento natural, sino por lo sobrenatural, por el Espíritu de Dios que obra y revela a aquellos realmente que se humillan y que necesitan y que desean conocer y recibir más de Dios. Esto es lo que Pablo empieza a proclamarles, a anunciarle a aquellas personas que estaban equivocadas porque miraban la apariencia que él tenía. Miran la apariencia que nosotros tenemos porque también andamos, digamos, en lo natural y cotidiano de cada uno de nosotros también. Cada día andamos en lo ordinario de la vida resolviendo las diferentes cuestiones. Pero no se dejen confundir con los ojos naturales, mirando solamente la apariencia, sino que nosotros traemos y proclamamos un evangelio que no es algo que nace de la filosofía de un hombre, de nuestra filosofía, de nuestros pensamientos, de nuestras conclusiones. Nosotros recibimos herramientas poderosas en Cristo para anunciárselos a aquellos que un día también quizás están o estuvieron como nosotros en situaciones difíciles de la vida. Quizás usted lo tenga todo, pero tiene un sinsentido, un vacío, tiene raíces de amargura, tiene cosas que quedaron sin solucionar. Y acá, en el Espíritu de Dios, encontramos la manifestación del poder que derriba todo argumento y que hace una persona nueva, una persona que empieza a recibir del amor y de la paz sobrenatural que no se puede recibir en la carne, que no se puede recibir como una cosa ordinaria, como una inspiración solo de un hombre. Y eso se hace y eso se recibe porque tenemos que abrir el corazón, que escuchar, abrir la mente y dejar de ver con los ojos naturales, como dice, no miremos las cosas según las apariencias. Y hay muchos que creen que son buenos,
se creen personas buenas y hay muchas personas que se creen personas creyentes. Más si ustedes son creyentes, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros también somos creyentes. Si usted es un hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios. Y si estamos anunciándoles la palabra, es porque el Señor nos ha escogido como herramientas para derribar fortalezas en lo espiritual. Y esa es la bendición que queremos llevarles a su vida, que puedan recibir sin el prejuicio de lo natural que los rodea, sino que puedan escuchar ustedes con su corazón, que puedan abrir su vida al entendimiento y a la palabra y al mundo espiritual que el Señor Jesucristo les ofrece, que los apóstoles nos han guiado en su palabra y en los mensajes para que nosotros podamos crecer en ese conocimiento. Versículo 8, porque aunque me gloríe, algunos más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no perezca para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que como así somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pablo está transmitiendo de una forma, una enseñanza tan humildemente que dice, no se jacta de el poder que ha dado el Señor y la autoridad sobre aquellos creyentes, sino que está llamando al corazón de las personas, está llamando, digamos, a la reflexión del creyente que tiene que meditar continuamente, que reflexionar, tiene que escudriñarse a sí mismo, ¿sí? Y salir del enfoque muchas veces de las comparaciones en sí mismos y las comparaciones, digamos, que llevan a medirnos con nuestros pares, que llevan a medir por aquellas, como dice el versículo 11, porque no nos atrevemos a compararnos ni a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Esto es algo que debemos nosotros tener presente, reflexionar, que las personas que anuncian el Evangelio de Dios no están midiéndose a sí mismos, ni están comparándose, ni están midiéndose, porque eso no tiene una lógica, no tiene una... ¿Qué mérito tiene que yo me mida, que yo argumente de mi vida en la escala en que mi vida represente a Cristo? Entonces yo me jactaría del Evangelio de Jesucristo y estaría midiéndome en méritos y en conocimientos, y estaría haciendo quizás alarde de las situaciones de la vida por la que he atravesado, digamos, sirviéndole al Señor. Pero hay que evitar ese enfoque en sí mismos, esa tentación en compararse continuamente entre sí mismos. El pueblo de Dios es uno solo,
Cada uno se tiene que enfocar y ver por andar en la voluntad de Dios. Pero nosotros, versículo 13, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitados como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo, el apóstol, está refrescando la memoria a muchos, ¿no es cierto? Que se le habían subido los humos, creyendo que ellos son los que van descubriendo el poder y la gloria de Dios, cuando la palabra nos es anunciada desde mucho antes de nuestro nacimiento, cuando es la gracia de Dios que llega en nuestra vida para revelarnos el camino. No podemos apropiarnos de las revelaciones del Evangelio para ensancharnos como personas, sino que debemos enfocarnos en transmitir esa herramienta que derriba toda altivez, toda fortaleza, todo egoísmo, toda oscuridad. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra gracia. Y esta es una enseñanza porque hoy el pueblo de Dios está buscando en la publicidad la manifestación, en la obra la manifestación de un Dios glorioso, en la publicidad, en el exitismo. Y están alentando a un evangelio del momento, y a un evangelio de emociones, y a un evangelio de sensaciones, proclamándole a la vida de los creyentes, incentivándolos por un espacio, digamos, de satisfacción en lo personal que los lleva a gloriarse por momentos, incluso por sobre los demás, y ofreciéndoles estas nuevas definiciones, eslogan que usan hoy por hoy, como este es tu momento, esta es tu temporada, todo ese exitismo que a las personas le produce una sensación, un avivamiento le llaman. Pero yo no conozco eso en el Evangelio que me anuncian los apóstoles, me anuncia la palabra, sino que la fe es algo que se tiene que instalar en nosotros. Y no viene por temporada, sino viene por la palabra. No viene por la emoción, sino viene por la palabra que se va acumulando en nuestro corazón. Toda aquella palabra que se atesoró, que quedó instalada, que podemos recordar. Esa es nuestra fe. Eso es lo que nos va a consolidar. No por trabajos, no nos va a llevar a andar buscando la gloria por trabajos ajenos, por andar manifestando el éxito de otros para presentarnos a nosotros mismos, ni nos va a llevar a anhelar esos momentos y esos destellos de éxito por temporadas, sino que nos va a llevar a una fe donde seremos agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y a un tiempo ilimitado, donde vamos a dar testimonios del poder de Dios que a través de la fe se va manifestándose en la vida del creyente. No es una temporada, les quiero decir. No es éxito. No es brillar. No es jactarse del trabajo que hacemos, de los comedores, de las campañas, de los shows, de los salones. No se trata de eso. Se trata
de poder transmitirle a aquellas personas que están sin el Señor las herramientas que los van a llevar a ser poderosos en lo espiritual para la gloria de Dios. Y a que su vida no sea un tiempo, no sea una temporada, no sea un momento donde brillan y después se apagan, sino que la fe va produciendo una fortaleza para que la persona sea establecida en el Evangelio de Jesucristo como un creyente, como un hijo de Dios. ¿Y qué anunciaremos entonces? ¿Qué anunciaremos? ¿El Evangelio en los lugares más allá de vosotros? Sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Más el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Presten atención. ¿Qué anunciamos? El Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro. Esto es muy común de las personas en el afán de presentarse como personas importantes, porque lo que importa es la apariencia. Sacan chapa por el Evangelio de otro, o por el trabajo donde uno no puede estar indagando si es veraz o no. Y este es un evangelio peligroso. Los obreros que se mueven de esta manera se glorían en los lugares que ya están preparados, en los que han trabajado otros. Más el que se gloría, gloríese en el Señor, dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien alaba a Dios. Para ser un obrero de Dios, una de las cosas que expone a la persona es que el Señor le alaba por lo que transmite, por la paz, por el amor, por la palabra, por la revelación, porque hay algo para tu vida a través de este mensaje. Pero no hay necesidad de la alabanza en lo personal y en la presentación de una introducción a una predicación contándoles de los viajes por el mundo del gran siervo de Dios para que ustedes me puedan escuchar, sino que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros no buscamos la gloria personal, no nos interesan los momentos, no nos interesan las temporadas, sino que buscamos la gloria, buscamos transmitir la gloria de Dios. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Gloria a Dios. Ojalá me toleráis. Ojalá ustedes escuchen este mensaje y lo puedan meditar. Yo les voy compartiendo lo que siento a través de que voy leyendo esta palabra. Voy por el capítulo 11 y dice: ojalá me toleráis un poco de locura, sí, tolerarme. Porque os celo con celo de Dios, porque pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo ve un peligro de un evangelio disfrazado, de un evangelio que viene con otros intereses. Pablo ve a personas que creen en sí mismos representar a un Dios, pero terminan desviándose de la verdadera esencia, que es de la palabra y de la voluntad que lo tiene que representar. Y dice: ojalá ustedes me escuchen a nosotros, dice, porque estoy celoso del pueblo de Dios, porque nosotros como siervos de Dios
también sentimos angustia por aquellos que se extravían, por aquellos que son seducidos, por las palabras lisonjeras que van atrapando a los creyentes que son débiles en la fe y le presentan a otro Jesús, a un Jesús que realmente Él no demanda, sino que viene a satisfacer necesidades. Y Jesús no vino a satisfacer nuestras necesidades, sino que vino a rescatarnos de nuestro pecado y derramó su sangre para que fuéramos perdonados y para que pudiéramos tener una oportunidad de la entrada en el reino de los cielos. Y nosotros como siervos de Dios anunciamos su palabra para preparar aquella iglesia que es la novia de Jesucristo, que somos todos nosotros, para cuando Cristo venga a buscar su iglesia, para cuando vayamos a la presencia de Dios. Pero dicen que van a venir otros astutos como serpientes y van a ofrecer ese otro Jesucristo, un Jesucristo que satisface los deseos de las personas. Y nosotros como siervos de Dios tenemos angustia y celo de que ustedes puedan ser seducidos por un evangelio que no sea el que Cristo nos ha anunciado. Así como nos está diciendo la palabra en esta tarde, dice: temo que como la serpiente con astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los hemos demostrado. Y acá nos lleva el predicador y nos dice: si vienen otros y les anuncian el evangelio que a ustedes les satisface, ustedes lo toleran. Pero como son prejuiciosos por lo que ven, entonces a nosotros quizás nos menosprecian. Pero nosotros somos fieles a Dios. Y aunque, como dice Pablo, pues aunque sea tosco de una palabra, aunque nosotros muchas veces no tengamos los discursos más bonitos, más llamativos y más atrapantes, nosotros nos entregamos de corazón, sentimos la palabra de corazón de parte de Dios. Y aunque a veces nuestras palabras no sean tan complejas, nuestros discursos quizás no sean tan atrapantes, tan llamativos, tan adornados, y quizás como Pablo seamos un poco toscos, duros, y no encontremos muchas veces las definiciones más apropiadas, pero sí el Espíritu de Dios nos ha levantado para anunciarles el verdadero evangelio que derriba toda fortaleza y que los va a llevar a una fe genuina, a la presencia de Dios. Versículo 7: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí,
no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. ¿Más qué hago? Lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la deseen, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Y acá hay una parte, ¿no es cierto?, que el siervo de Dios está hablando a una iglesia, está hablando a creyentes, no está hablando a personas que la primera vez que van a escuchar un mensaje. Pero como conocen el sentimiento que tienen, dice Pablo, dice: yo no vengo a hacerles gravosos a ustedes, no vengo a pedirles nada, yo quiero que vean que Dios me sustenta y que otros hermanos que tienen fe son comprometidos con la labor que uno realiza para la gloria de Dios. Pero ahora yo digo, qué triste que es que Pablo le esté hablando así a personas de la iglesia. Personas que no... Pablo lo que le está diciendo: yo no les pido nada a ustedes porque yo sé que ustedes piensan que nosotros queremos sacarles ventaja o queremos vivir de ustedes. Pero no se preocupen, nosotros les hablamos gratis, por amor, porque Cristo nos amó a nosotros primero y porque el Señor nos sustenta, porque nosotros sabemos que ustedes todavía no tienen la madurez suficiente para comprometerse con la obra de Dios, ni mucho menos para compartir las bendiciones de Dios con los instrumentos que Dios ha puesto en su camino. Pero sepan que no es así. Sepan que es triste que en un apóstol que escribió la palabra de Dios le habla así a su iglesia. Les tenga que hablar así, diciéndoles: no se preocupen, no den nada, guárdense lo que tienen, porque nosotros sabemos que ustedes no creen realmente que nosotros fuimos enviados por Dios. Pero no vinimos a gloriarnos a nosotros, sino vinimos a traerles salvación, un evangelio verdadero, un evangelio que los va a acercar al Señor, un evangelio que los va a convertir en los hijos de Dios. Esta es la palabra que el apóstol le hablaba a su iglesia. Le hablaba para que la iglesia sea sacudida, no sea confundida, no sea engañada y realmente se despierte. Y ese es el mensaje que nosotros traemos para tu vida, para que despiertes en la realidad de la palabra de Dios. Porque este es un Dios poderoso que nos da armas para derribar toda altivez, toda barrera que el enemigo levanta, todo desafío que el enemigo te pone en la vida. En el nombre de Jesucristo, el Señor pone a tu alcance la victoria sobre tu vida, para que reine la paz, la luz, el amor, las bendiciones sobre tu vida, tu familia, los que te rodean. Y es una palabra profunda, inmensa, poderosa, en muchas áreas. Y quizás alguna de estas áreas está tocando tu corazón. Yo no soy, es Dios, es el Espíritu de Dios que pone la palabra en mi boca en esta tarde y que viene a traerla a tu vida para que sacarte del estancamiento y puedas crecer en lo espiritual. Vamos a ir finalizando. Versículo 12, porque también está hablando, dice: mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque Pablo está hablando también de muchos que se están glorificando.
a sí mismo, que mucho que te están presentando a sí mismo, de mucho exhibicionismo y show y publicidad de sus ministerios, y están desviando la verdadera esencia del Evangelio. Y esta es una palabra que cala muy hondo en estos días, porque muchos de aquellos que invirtieron en mucha publicidad hoy están a la par de la gente sencilla que Dios ha levantado para transmitir el Evangelio, porque ellos están buscando la manera desesperada de sustentar aquellas cosas por las cuales se glorían, pero nosotros no necesitamos, porque Dios siempre nos glorió en su poder, en su amor y en su espíritu, y no estamos preocupados para sostener ninguna estructura, porque nunca la buscamos para manifestar a un Dios poderoso. Entonces hoy lo vemos a ellos y los vemos aún desde una altura, digamos, de a veces, no decir, de pena, porque hay muchos que se enfocaron en anunciar a un Dios de éxitos, y basados en obras y basados en riquezas. Y hoy, como dice el apóstol, dice más, lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en ello, en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Y hoy, muchos de los que invirtieron en gloriarse no son más que semejantes a nosotros, porque su gloria se terminó. Al menos hasta que puedan empezar a conquistar otra vez las almas de los creyentes que necesitan excitarse así para sentirse importantes. Pero eso les va a llevar un tiempo, porque muchos van a comer de lo que sembraron y van a tener que agachar la cabeza por lo que anunciaban, y hoy nos damos cuenta que todo lo que había detrás de esa gloria eran intereses, era material. Esa era la gloria, esa es la gloria, eso es lo que te quieren convencer. Ese no es el camino. El camino es la humildad, el camino es el compromiso, el camino realmente es abrir tu corazón y caminar como el Señor nos enseña. Y es tu iglesia. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿No es maravilla? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Hay falsos apóstoles. El mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Porque ¿quién toca tu puerta y cuando abres te encuentras con un demonio? Seguramente que no vas a dejarlo entrar a tu casa. Seguramente que no lo dejas entrar en tu vida. Te asusta. Te alerta. Pero el mismo demonio se disfraza como un ángel de luz. Y muchos, anunciando la palabra, muestran la cara, muestran una imagen, pero guardan otras intenciones. No te asombres. No te dejes guiar por las apariencias. No te dejes guiar por el traje, por la iglesia, por la fachada, sino realmente abre tu corazón y dile al Señor que quieres escuchar realmente su voz. Que hay muchas voces que se levantan continuamente, porque el mundo es un proceso, tiene un tiempo determinado en los planes de Dios, y en esa batalla está la oportunidad de alcanzar la victoria que el Señor ya nos dio como hijos de Dios por su gracia. No te guíes por los prejuicios,
por las apariencias. No te guíes por las emociones. No te dejes seducir por las palabras, sino recibe en tu vida el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, por aquellos que fuimos enviados a anunciarle y a darle voz a la palabra de Dios. Bendecimos tu vida, le damos gloria a Dios por esta oportunidad y te invitamos a que sigas compartiendo con nosotros los mensajes de salvación